Buen día, nosotros somos el equipo 12 conformado por Patricio Amador, Mauricio Alcalá y su servidora Brenda Gutiérrez y vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje. Nuestro PIA trata sobre el estudio termodinámico de la producción del fosgeno. Nuestro objetivo es realizar un análisis completo de un estudio termodinámico de alguna reacción que se utiliza en el proceso industrial, así como analizar su comportamiento de las variables termodinámicas cuando son sometidas a algunas condiciones, como son la presión y la temperatura. Bueno, tenemos primeramente que el fosgeno es una sustancia química manufacturada, aunque pequeñas cantidades ocurren naturalmente provenientes de la degradación de compuestos clorados. Es un gas incoloro, no inflamable, que tiene un olor agradable parecido al heno recién cortado. Siguiente, por favor. Este compuesto en México es comúnmente usado en la manufactura de otros productos químicos, como por ejemplo tinturas, isocianatos, policarbonatos y cloruros ácidos. También se utiliza en la manufactura de plaguicidas y medicamentos y puede ser usado para separar minerales. Este gas fue muy utilizado durante la Primera Guerra Mundial como un agente asfixiante. La producción del fosgeno es de 2 millones de toneladas anuales para la obtención de químicos finos y polímeros. Este reactivo se puede obtener a partir de diferentes métodos, siendo el más empleado en el ámbito industrial el método del carbón activo. Se basa prácticamente en el paso de monóxido de carbono purificado y gas de cloro a través de un lecho de carbón activado que actúa como catalizador. Buen día, mi nombre es Mauricio Alcalá y ahora les voy a explicar una parte de los resultados. Bueno, no sin antes explicar un poco la reacción isoequilibrio de fases y para eso tenemos pues esta tabla número uno que pues nos da toda la información que necesitamos de equilibrio de fases de las sustancias que pues son el monóxido de carbono, el gas cloro y el fosgeno. En la primera columna tenemos la entalpía de vaporización, esta es en kilojoules sobre mol. Pues bueno, y aquí están todos los valores, mientras que en la segunda columna tenemos la entalpía de fusión, también se mide en kilojoules sobre mol. Después, en la tercera columna se puede observar la temperatura de ebullición, así como después la temperatura de fusión. Eh, Después tenemos la temperatura en el punto triple y la presión en el punto triple, esta presión en atm, no en bar. Como penúltima columna, también tenemos la temperatura en el punto crítico y la presión en el punto crítico. Luego tenemos la tabla número 2, que es la información termoquímica de las sustancias, teniendo la entalpía de formación primero, después le sigue la energía libre de Gibbs de formación y la capacidad calorífica molar. Después tenemos unos parámetros que son A, B, C y D que utilizaremos más adelante para poder solucionar algunos problemas. Ahora sí, pasando a los resultados, tenemos esta primera gráfica que pues básicamente es esta tabla que constituye el equilibrio de fases. Todos los datos de esta tabla se ven desglosados en esta gráfica. Aquí se puede observar el monóxido de carbono, el gas cloro y el fosgeno. Luego tenemos el análisis de la entalpía en función de la temperatura. Aquí nos dan tres casos. Por cuestiones de tiempo no los pusimos en la presentación, pero básicamente las ecuaciones nos dicen cómo calcular la entalpía, que básicamente es la sumatoria de las entalpías de formación multiplicadas por su coeficiente estequiométrico. Y aquí se ven desglosadas. Bueno, mi nombre es Patricio Alejandro Mora Castillo y yo les vengo a hablar sobre el análisis de las constantes de presión y de las energías libres de Gibbs. Bueno, del lado izquierdo podemos ver nuestro gráfico que sería sobre los logaritmos de nuestra constante en base a las presiones y esta está evaluada a través de la función de 1 entre nuestro tiempo. Entonces los intervalos de abajo son 1 entre tiempo, los intervalos de arriba son los logaritmos de Kp y así es como se comporta esta gráfica. Del lado derecho tenemos las energías de Gibbs y estas están evaluadas en función de la temperatura y esta temperatura pues está en Kelvin.
y eso es como nos muestra el comportamiento. Como podemos ver, las energías van de menos a más, y por eso esta gráfica se comporta de esta manera. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en nuestra tabla tenemos nuestros datos, tenemos nuestra temperatura, tenemos nuestra función de 1 entre temperatura, tenemos nuestros logaritmos de la constante en base a presión, tenemos nuestra constante a presión haciendo los cálculos adecuados, y después tenemos nuestra constante de equilibrio, y todas están en función de la temperatura. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ahora sí ya podemos ver nuestros gráficos. En nuestro gráfico podemos observar que tenemos nuestra constante de presión y está comparada a la temperatura. Como pueden ver, va aumentando a través del tiempo esta constante. Del lado izquierdo tenemos nuestras temperaturas y abajo tenemos los valores de constante. Siguiente, por favor. Para el determinio de la composición y de la expresión de conversión, decidimos hacer este acomodo, en donde tenemos las especies, que son los reactivos y los productos. Tenemos el número de N iniciales, el número de Ns que reaccionan y el número de Ns en equilibrio. También tenemos nuestra composición del sistema a condiciones estándar. Haciendo este acomodo y utilizando nuestro método por medio de fórmula cuadrática, podemos observar que nuestra expresión de conversión tiene un valor de 0.6098. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver nuestra conversión por las presiones. Como pueden ver, entre más bajas sean las atmósferas, este gráfico se va a ir deformando hasta que entre el intervalo entre el 0 y los valores menores a 1 se puede ver un ligero aumento para después volver a decaer. La siguiente, Bueno, por favor. básicamente este fue nuestro producto integrador de aprendizaje. En nuestro Excel se ven más las fórmulas desglosadas, así como los cálculos realizados conforme lo indicaba la rúbrica. Y pues es todo. Muchas gracias.